comunicación. Me dicen que tenemos en línea a la candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad en la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de Carla de Diana. ¿Cómo le va, Carla? Andrés Batistela la saluda. Muchas gracias por atendernos. Hola Andrés, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Carla, ¿cómo están pensando ya este relanzamiento de campaña? ¿Con qué estrategias, con qué ejes para tratar de posicionar al Frente de Izquierda Unidad y lograr algo que, corríjame si me equivoco, pero sería histórico que Santa Fe ponga un legislador desde la izquierda, ¿no? Sí, estamos recorriendo las fábricas, los barrios, las escuelas, todos los lugares donde los trabajadores, la juventud, hoy están desarrollando su actividad en medio de este brutal ajuste que solamente el Frente de Izquierda denunció antes de las PASO. Nosotros decíamos que la elección estaba atravesada por la bronca popular, por la caída del salario, la caída de las jubilaciones, y que iba a haber un voto bronca contra un gobierno nacional que había prometido terminar con la miseria macrista y que lo que hizo fue profundizar el ajuste y descargar el peso de la pandemia sobre las espaldas de la población trabajadora. Creo que la elección a nivel nacional del Frente de Izquierda, que nos posicionó como tercera fuerza, yo recuerdo que charlando con vos en una entrevista antes de las PASO, Ujú. habíamos colocado esa posibilidad de que frente a esta alternancia entre peronistas, radicales y macristas, que en definitiva son los responsables de la crisis del país, emergiera un bloque independiente desde el campo de los trabajadores. Bueno, esto se ha verificado con una elección enorme en Jujuy, en Chubut, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad. Y acá en Santa Fe, como bien decís vos, tenemos el desafío específico porque hay un bloqueo, aparte de estos partidos patronales que tienen el aparato del Estado, los medios de comunicación a su favor, que es el Frente Progresista, que es el Ujú. tema, me parece, que tenemos que debatir las y los santafesinos sobre si este bloque político ha expresado a lo largo de todos estos años una política progresista, ¿no? En defensa de las mujeres, del ambiente, de la población trabajadora. Nuestro balance es lapidario. Ujú. Entendemos que el Frente Progresista y Perotti han entregado los puertos al capital privado y creo que el voto de Luis Contigiani en contra del aborto legal fue la confirmación más palmaria de que el Frente Progresista es una cooperativa electoral sin principios. Claro. Carla, hubo dos lecturas sobre los resultados de las PASO, digo, a nivel nacional, que de alguna manera podrían ser contradictorias o no. A ver si lo podemos desmenuzar un poquito, porque se interpretó un giro a la derecha en las posiciones de Javier Milei, bueno, desperte en provincia de Buenos Aires, y el gobierno lo toma así, en definitiva, con los cambios que hace en el gabinete, con la vuelta de Julián Domínguez, con Juan Mansur como jefe de gabinete. Por otro lado, el Frente de Izquierda a nivel nacional sacó muchísimos votos, creo que más que en 2019. Entonces, ¿es un giro a la derecha o es que por ahí se están, ante la crisis, radicalizando algunas posturas? Siempre las crisis polarizan políticamente y creo que la emergencia del Frente de Izquierda como tercera fuerza nacional y la buena elección que hizo las polarizadoras. Creo que igualmente el primer balance que hay que hacer, que es el que omite el Frente de Todos, sus diferentes alas, es el hecho de que en este país, gobierne quien gobierne, la población le dice no al ajuste, le dice no a la inflación, a tener salarios y jubilaciones de miseria, a la desocupación. Acá el gobierno tiene que hacerse cargo de que ha aplicado una política fondo monetarista, Ujú. que de alguna manera Cristina Kirchner, cuando fue la derrota electoral tan brutal, el gobierno perdió 6 millones de votos en 17 de las 24 provincias del país, en esa crisis de gabinete que montó el kirchnerismo, quedó expresado a quién le pasaban la factura de haber aplicado esas recetas que todo el arco político acepta, excepto el Frente de Izquierda. Ujú. Desde Milei hasta el Frente Progresista, todos van a ir al Congreso de la Nación a votar a favor de un pacto con el Fondo Monetario Internacional que no va a significar otra cosa que penurias para el pueblo como lo ha sido en el pasado. Ujú. Entonces, me parece que el primer balance la primera reflexión es que la población le ha dicho que no, y por lo tanto, creo que tratar de ocultar esto es un intento de ocultamiento de la política del gobierno, que fue el que pegó un giro a la derecha. Aquel Ujú. que adoptó ese programa ha sido Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, incorporando al gabinete a Juan Mansur, que es un hombre antiderechos, responsable de haber torturado a una niña de 11 años en Tucumán obligándola a parir,
habiendo incorporado a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Hoy, 20 de octubre, se cumple un nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, a mano de la patota de la Unión Ferroviaria, ese sindicalismo que construye, en palabras de Cristina Kirchner, y nosotros no nos olvidamos que Aníbal Fernández protegió a la Policía Federal responsable de liberar la zona en Barracas, ahí en la ciudad de Buenos Aires, para que esta patota criminal actuara contra los tercerizados ferroviarios que estaban reclamando el pase a planta permanente. Claro. Es decir, el gobierno ha adoptado él mismo la agenda de la burguesía, la agenda de la derecha, y esto se expresa en la reunión que hubo con el coloquio de IDEA el otro día, donde se empezó a discutir la reforma laboral, en diversas reuniones donde lo que está escuchando el gobierno no es la preocupación de la población por todos los grandes problemas que estamos atravesando como trabajadores, sino que está escuchando los reclamos de los capitalistas. Claro. Flexibilización laboral, seguir bajando salarios, seguir bajando jubilaciones. Y entonces nosotros advertimos desde el Frente de Izquierda de que ha habido un giro a la derecha de todo el arco político, desde el gobierno hasta la oposición, y entonces acá el Frente de Izquierda es la verdadera polarización en referencia a cuáles son los temas que tenemos que discutir. Somos los únicos que estamos diciendo no al pago de la deuda externa, que es el gran tema del país, ¿no? Claro, a ver, me quiero detener un ratito en eso, Carla, porque, bueno, es parte de su plataforma, en definitiva, lo de no acordar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, las consecuencias político-económicas, inclusive derivando en crisis social superior a la que hoy tenemos, o más profunda que la que hoy tenemos, para ser más preciso, que derivaría de un no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es la que expresan todos los actores. ¿Cómo podemos evitar esa situación? El problema es que la crisis que tenemos hoy es el resultado de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos al 40% de la población en la pobreza, al 55% de las infancias en la pobreza, una falta de producción y de empleo total, y esto tiene que ver con la fuga de capitales vinculado a la deuda externa. Hace poquitos días conocimos los Pandora's Papers, donde aparecieron apellidos muy sugerentes, ¿no? Mariano Macri, el hermano del expresidente de Juntos por el Cambio, el secretario privado de Néstor Kirchner, Richmond, Hugo Sigman, es decir, los laboratorios vinculados a la producción de vacunas en medio de la pandemia, todos ellos con una enorme cantidad de recursos del país fugados del sistema productivo argentino, de los bancos, del sistema financiero, todos colocados por fuera de lo que es la economía argentina. Entonces acá lo que tenemos es una huelga de inversiones. Los capitalistas no están invirtiendo la riqueza que se produce en el país en abrir fábricas, en producir energías renovables, en tratar de desenvolver la economía argentina, y tenemos un cuadro de vaciamiento total. Y la manera que ellos presentan el problema es abaratar los costos laborales, porque si no, así nadie produce. Esto es una mentira total. Acá lo que sucede es que a nivel internacional hay una especulación financiera enorme. Se está discutiendo a nivel internacional también el problema de la inflación en Estados Unidos, el problema de la fuga de capitales hacia el oro, producto de la cadena de devaluaciones que el tema inflacionario precipita. Y entonces la clase capitalista demuestra más que nunca en esta etapa de crisis mundial que tenemos su carácter parasitario. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en la Argentina. El gran negocio hoy en la Argentina es especular con las LELIQs y especular con distintos instrumentos de dólar a futuro, que es lo que están haciendo hoy los capitalistas. Por lo tanto, el problema hoy no es que si no acordamos con el fondo no va a haber inversión. El problema es que hay un capitalismo en crisis a nivel internacional, que todo esto ha generado una hipertrofia financiera, donde toda la riqueza mundial se mueve a través de estos mecanismos especulativos, y los trabajadores y trabajadoras estamos siendo víctimas de un vaciamiento, y por lo tanto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tampoco garantiza ninguna lluvia de inversiones. Recordemos que Macri asumió con ese verso, diciendo que había que volver al mundo, que había que abrir la Argentina al mercado mundial, y la realidad hoy es que hay un dislocamiento internacional, el Mercosur está caput, la Unión Europea está en crisis inclusive al interior del propio bloque, está desmembrada la OTAN, es decir, acá hay un problema realmente muy profundo que creo que ningún sector está discutiendo de manera real, porque están todos viendo cómo son rescatados por el Estado, ¿no? Entonces, exenciones impositivas, subsidios, tomar nueva deuda, esto va a significar un nuevo ciclo de padecimientos. No existe el FMI bueno. El FMI viene con su artículo 4 a monitorear las finanzas argentinas, y el punto es el recorte del gasto social. Del año pasado a esto se ha desmantelado
todo el paquete pandemia. Y yo quiero advertir, hace poquito se conoció la noticia que viajó una persona desde la ciudad de Córdoba hasta Santa Fe, a la ciudad de Oliveros, Ujú, y se produjeron 90 contagios de la variante Delta. Acá ujú. la pandemia no se terminó. Con lo cual el desmantelamiento de todo el paquete, sobre todo vinculado a la salud, están despidiendo enfermeros, médicos, que habían sido contratados como esenciales durante la pandemia, en realidad no responde a necesidades de la población, sino a esta necesidad de ajuste fiscal. Advertimos desde el Frente de Izquierda que el presupuesto Hola. en materia sanitaria. Yo Eh, los escucho, no sé si ustedes a mí. Sí, 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 tuvimos una pequeña Ah, bueno, interferencia, bueno. pero sí, la escuchábamos, Carla. Lo que yo quería preguntarle es, en razón de lo que estamos charlando, ¿no? En una Argentina que tiene un problema de conseguir divisas, en que el otro día veía un estudio que dice que Argentina es el país que más dólares abajo del colchón tiene, o sea, dólar circulando en negro, que no sea Estados Unidos, el que más tiene en todo el mundo es la Argentina, que sabemos que cualquier movimiento de tipo de cambio se traslada a precios y significa más inflación, que no acordar con el Fondo Monetario Internacional haría que esto se agrave. Quería preguntarle en todo caso qué solución estructural desde su visión, desde la del trotskismo, se le puede dar a lo que hoy tenemos en Argentina como para arrancar, empezar de nuevo. Sí, totalmente, Andrés. O sea, si nosotros sacamos las cuentas, este año hubo precios de soja excepcionales, promedio $500 la Ujú, tonelada de soja. Había una recaudación muy grande por parte de, bueno, las cerealeras y también del Estado Nacional vía retenciones, con precios extraordinarios. Y entonces tendríamos que esperar que en la Argentina hubiese una inversión en dólares, en fábricas, industria, después de todo lo que fue la parálisis de la pandemia, la cuarentena. Y sin embargo, esto no está ocurriendo por dos motivos. Por un lado, por lo que decíamos recién, los dólares por fuera de la Argentina, por fuera del sistema financiero, en una fuga de capitales. Con esto del Pandora Papers, ustedes habrán visto la posición de la Argentina, el sí, cuarto país en el mundo. Es sí. decir, realmente es un escándalo. Se calcula que han fugado un PBI. Es Ujú, decir, que tenemos un Producto Bruto Interno por fuera de lo que es el sistema económico argentino, para simplificar. sí. Con lo cual, acá no hay falta de divisas. Acá el problema que tenemos es que las divisas que se recaudan no se invierten en el desarrollo de la industria, en el desarrollo de la vivienda popular, en el desarrollo de las necesidades que tiene el país. Ujú, Con lo cual nosotros desde el Frente de Izquierda señalamos la necesidad de que hay que recuperar ese ahorro nacional para poner en movimiento las palancas económicas. El Frente ujú, de Lucha Piquetero, que ha venido protagonizando enormes peleas, poniendo de manifiesto los problemas más profundos que hay en la Argentina, que es el hambre. En ujú, nuestro país hay hambre. sí. Digamos, el que quiera desconocer esto simplemente se quiere tapar los ojos con la mano, pero la realidad es que en un país que se produce alimentos tenemos desnutrición infantil, tenemos esta enorme contradicción social y por lo tanto nosotros planteamos que hay que nacionalizar la banca y nacionalizar el comercio exterior, Ujú, crear una banca única para que a partir de esa captura del ahorro nacional, por ejemplo, podamos tener inversión a partir de la creación de viviendas, de obra pública, para crear 1 millón de puestos de trabajo. Todo esto está relevado, cuantificado y creo que es un aporte de las organizaciones de desocupados, a cuál es el camino para salir de este cuadro de desempleo, que acá aparte en la provincia de Santa Fe, vos sabés muy bien, es más alto que en el resto del país. A nivel país tenemos 10% de desocupación, sí. Gran Rosario llegó al 13%, Gran Santa Fe también estuvo entre las cuatro conglomerados urbanos con más desocupación. Y entonces si no tomamos medidas de raíz, esto va a seguir siendo una sangría financiera permanente. Por eso nosotros advertimos que todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a traer mayores inversiones. Acá lo que están buscando es cómo se rescata la deuda nuevamente a costilla del pueblo trabajador argentino, y aparte viene con reforma laboral debajo del brazo. Ujú, El gobierno ya la anunció en Toyota, se ha introducido una reforma reaccionaria en el convenio del ESMATA, de los metalmecánicos, haciendo que el día sábado forme parte de la jornada laboral normal y habitual. Y él, junto por el cambio, directamente quiere una reforma de lleno con la eliminación de las indemnizaciones por despido. Viene la reforma previsional, ya hoy tenemos un promedio de los haberes jubilatorios de 25.000 pesos, es decir, FMI significa avanzar en lo que nos queda. El menemismo ya privatizó todo, la dictadura militar liquidó también buena parte del capital industrial nacional,
que había en la Argentina y que nos quedan los derechos laborales. Todo Claro. lo que hemos luchado a lo largo de los últimos 200 años como clase trabajadora en la Argentina, el aguinaldo, las vacaciones, bueno, todas las conquistas, y estamos frente a una extorsión. Nos dicen, si no aceptan estas nuevas condiciones de contratación absolutamente flexibilizadas, entonces no va a haber trabajo. Bueno, los trabajadores no tenemos por qué someternos a esa extorsión, porque acá la realidad es que el saldo de esta pandemia es que la minoría más rica ha salido aún más enriquecida y la mayoría trabajadora cada vez más pobre. Este cuadro así, evidentemente, no plantea ninguna salida. Seguro. Carla de Diana, le agradecemos por su tiempo y la vamos a seguir pronto seguramente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Que Hasta ande luego. bien. Chau, chau. Carla de Diana es la candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad acá en la provincia de Santa Fe.